Formalmente, doy por iniciada la sesión. Primero, ante todo, tengo que darles los buenos días y agradecerlos por estar presentes y sean bienvenidos a esta semifinal. Primero, quisiera, por favor, a los árbitros que pudiesen designar al presidente de este tribunal, por favor. Juan Eh, Carlos. por favor, Pepe, tú Eh, ya con la experiencia que tenemos de casos, creo que eres el más indicado. No sé qué opinas, Cristian. Del mismo modo, Juan Carlos, yo creo que Está Pepe es el indicado, no hay ningún problema. unánime. Ya, ya. Unanimidad. No, está bien, está bien. Está bien, muchachos. Bien, No entonces está vamos bien. formalmente a empezar. ¿Sí? Ah, no, ve, previamente, si mal Ujú. no recuerdo, si los equipos ya coordinaron con respecto a los tiempos, equipo SAN, equipo Leses Contratus Arbitratus. Buenos días, estimados miembros del Tribunal Arbitral, estimada Secretaría, a la contraparte. Somos el equipo de SAM. Mi nombre es Eduardo Beli González, la de mi colega es Rosemary Chero Vergaray. Hasta el momento no hemos coordinado con la otra parte un tiempo establecido. Sin embargo, quisiéramos aprovechar la oportunidad para proponer el tiempo. Perfecto. Nosotros propondríamos 8 minutos y medio para lo que son los argumentos de jurisdicción y de fondo, y 1 minuto y medio para lo que son réplicas y dúplicas. No sé qué opine mi contraparte, y en todo caso, en caso de que haya discrepancia, dejaríamos la decisión a vuestro tribunal arbitral. Muy bien, se traslada la propuesta a la contraparte. Buenos días, estimados miembros del Tribunal Arbitral. Por nuestra parte, nosotros proponemos una distribución consistente en 8 minutos para los argumentos de competencia y de mérito y 2 minutos para nuestra réplica y dúplica. Ok, vamos a quedar con esta segunda opción, que va a ser en atención a lo que hemos visto en otros casos, también es un poquito, porque el minuto y medio es un poco escaso, ¿sí? Más que todo por experiencia, para que se pueden explayar. También van a tener ustedes las facilidades, por llamarlo así, por parte del tribunal. Muy bien, entonces vamos a empezar en este momento. A partir de este momento, estamos hablando de camino de infraestructura SAC. Entre paréntesis, vamos a poner equipo de SAN. Puede usted empezar su exposición. Disculpe, señor presidente, ¿Sí? somos de la Municipalidad Provincial de Boracancha, parte Ah, demandada en este arbitraje. ok, los tenía como parte para en el principio. Bueno, entonces, Lex Arbitri, por favor, Municipalidad, Camino de Infraestructura SAC. En este caso, señor presidente, no sé si podríamos comenzar con las objeciones jurisdiccionales por parte de la demandada, y en los argumentos de fondo sí empezaría la parte demandante. A ver, a ver, a ver, a ver. Es por eso que tenían que ponerse en, en orden. A ver, estamos hablando de, hay una demanda, una contestación, estamos hablando de argumentos de fondo, ¿no? Después de forma. A ver, ¿qué dice su contraparte? Concordamos en el hecho de que primero se planteen las objeciones o excepciones para nosotros ejercer nuestro derecho de defensa. Ya, perfecto. Entonces, empecemos, por favor, ¿sí? Muchas gracias, señor presidente. Reitero mis saludos al Tribunal Arbitral. Mi nombre es Eduardo Vélez González y represento a la Municipalidad Provincial de Boracancha como parte demandada en este arbitraje. A continuación, presentaré mis objeciones jurisdiccionales. Sin embargo, previamente a ello, quisiera contextualizar un poco al Tribunal Arbitral de qué trata este caso. Bueno, señores miembros del tribunal, tenemos tres hechos importantes en este caso. Primero, que con fecha 13 de enero del 2023, tanto la Municipalidad Provincial de Boracancha como mi contraparte, la empresa Cainsac, firmaron el contrato de concesión al cual denominaron Caminos de la Selva. Como segundo hecho importante, tenemos que justamente dentro de este contrato de concesión se firmó un convenio arbitral, el cual consistía en dos partes, uno establecido en la cláusula 20ª del contrato y otro en el anexo instructivo de concesionarios y proveedores, que conjuntamente serían el convenio arbitral de este contrato de concesión. Y como tercer hecho importante, tenemos que el 14 de febrero del 2025, la empresa Cainsac, arbitrariamente y desconociendo completamente el convenio arbitral firmado en el contrato de concesión, presentó su solicitud de arbitraje ante este centro arbitral,
perdóneme, ante este centro de arbitraje, el Centro Internacional Caribeño. En adelante, Kai. Habiendo contextualizado a su tribunal arbitral, presentamos nuestras objeciones jurisdiccionales. Como primer punto, señores miembros del tribunal, nosotros solicitamos que declare su falta de competencia debido a que no se ha llevado a cabo la etapa previa establecida en la cláusula 20ª del contrato. Como segundo punto, señores árbitros, solicitamos que declare la falta de competencia, en este caso el centro de arbitraje, debido a que no estamos en el centro de arbitraje convenido por las partes. Y de manera subsidiaria, señores árbitros, en caso se desestimen nuestras objeciones jurisdiccionales, solicitamos se recuse al árbitro Edward Joseph al carecer de las cualidades de independencia e imparcialidad para ejercer el cargo de árbitro y resuelva las controversias en este arbitraje. Sobre nuestra primera objeción, señores árbitros, el artículo 1361 del Código Civil es muy claro al respecto. Los contratos deben de cumplirse y todo lo establecido en ello debe ser visto como ley entre las partes. Esto también bajo el principio pacta sunt servanda. Señores árbitros, nosotros tenemos en la cláusula 20ª del contrato el convenio arbitral. Bueno, en realidad es una parte del convenio arbitral porque la otra parte se encuentra en el anexo instructivo de concesionarios y proveedores, los cuales deben ser interpretados sistemáticamente. En el primer párrafo y en el segundo párrafo de la cláusula 20ª se establece que las partes tenían que pasar previamente al arbitraje por una etapa de tratativas por el lapso de 30 días, el cual iba a ser contado a partir de la fecha en que una parte comunica a la otra por escrito. En este caso, señores árbitros, la contraparte nunca nos ha notificado sobre las controversias que tendría para llevar a cabo esa etapa previa. Nosotros nos hemos visto sorprendidos en este arbitraje, nos ha llegado la solicitud de arbitraje de la contraparte y en ningún modo hemos tenido esta etapa previa para poder coordinar y para poder llegar a una solución de manera amigable. Con lo cual la contraparte desde un primer momento está desconociendo completamente lo que se ha señalado en el contrato de concesión, como si ello para nuestra contraparte no fuera en todo caso importante. Señores árbitros, en este caso también quiero traer a colación una cita de un autor reconocido, que es Gary Borg, en su artículo Pre-Arbitration Procedural Requirements, donde ha señalado claramente que las exigencias prearbitrales pueden caracterizarse como cuestiones de competencia cuando el consentimiento para arbitrar se supedita al cumplimiento de pasos prearbitrales. En la cláusula 20ª está establecido claramente. Las partes han establecido una etapa previa y ello debe ser visto como una etapa obligatoria que se fundamenta y que en caso de incumplirse cuestiona la competencia del tribunal arbitral. Ello también lo podemos encontrar en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En ese caso, señores árbitros, solicitamos declare su falta de competencia en base a esta primera objeción. Como segundo punto, señores árbitros, en caso se desestime la primera objeción, solicitamos que el tribunal declare, en este caso, ampare nuestra objeción jurisdiccional contra el centro de arbitraje, debido a que el anexo instructivo de concesionarios y proveedores, si me acompañan con la lectura, en la penúltima página de las aclaraciones, se estipula claramente en el punto 10, en el párrafo tercero, que la entidad hizo una proposición. Le dice claramente, la entidad propone a la unidad de arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú. En este caso, la contraparte ha tenido conocimiento de este anexo desde la etapa de tratativas de la formación del contrato de concesión. Desde ese momento, la contraparte ha tenido conocimiento de este anexo y ha firmado este contrato conjuntamente con los anexos. Es decir, existe una aceptación expresa a la proposición que hizo la entidad en el anexo instructivo de concesionarios y proveedores. Pero nos hemos visto sorprendidos porque la contraparte no solamente incumplió con la cláusula escalonada, sino que también nos ha remitido a un centro de arbitraje que no se menciona ni en el contrato ni en los anexos, lo cual es un desconocimiento completamente y es una falta arbitraria lo que está haciendo la contraparte, porque nos está trayendo a un centro de arbitraje que no ha sido acordado por las partes. Ello, y por tal razón, señores árbitros, solicitamos se declare fundada nuestra segunda objeción jurisdiccional. Como tercer punto, señores árbitros, en caso se desestime nuestras dos objeciones antes expuestas, solicitamos
en principio, se recuse al árbitro Edward Joseph. Y para esto quiero dividir mi argumentación en dos partes. Solicitamos la recusación por la falta de imparcialidad y solicitamos la recusación también por falta de independencia del árbitro. La imparcialidad es un concepto subjetivo que se fundamenta básicamente en alguna apreciación personal que tendría el árbitro, lo cual ha dado a conocer públicamente. De hecho, en el hecho del caso 37 se dice que el árbitro ha expuesto públicamente su aversión contra las entidades públicas y el rechazo contra las entidades públicas, lo que daría a entender de dudas justificadas y pruebas razonables por su parcialidad, en este caso, con la empresa Cáncer. Como segundo punto, señores árbitros, queremos cuestionar su falta de independencia, toda vez que la empresa Cáncer, para iniciar este arbitraje, tuvo un financiamiento de la empresa Te Presto Financiamiento SAC. Y la empresa Te Presto Financiamiento SAC realiza pagos, porque eso está fundamentado con un informe de la SUNAT, realiza pagos al árbitro Edward Joseph. En ese caso, señores árbitros, es claro que el árbitro tiene un interés económico en la controversia, lo cual está en línea en la lista roja de las reglas de la International Bar Association. En ese caso, señores árbitros, solicitamos se recuse al árbitro por carecer de independencia y por carecer de imparcialidad. Y hemos sustentado dudas justificadas y razonables para ello. Dicho ello, señores árbitros, quedamos atentos a las preguntas que ustedes puedan tener para aclarar nuestra posición al respecto. Muchas gracias. Muy bien. No sé qué les parece a mis coárbitros. Preferible la estación de preguntas al final de las exposiciones. ¿Eh? Ok, conforme. Muy bien. Siendo eso así, vamos a y ahora darle el uso de la palabra a su contraparte. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Muchas gracias. En este caso, yo haría uso de la palabra. Su nombre, doctor, por favor, identifíquese. Steven Chacón. Doctor Chacón, vamos a tomar 9:20 como hora de inicio. ¿Puede usted empezar, por favor? Ilustres miembros del Tribunal Arbitral, representantes de la contraparte y demás asistentes, tengan ustedes muy buenos días. Como lo he mencionado, mi nombre es Steven Chacón y en compañía de Lady Bustamante defenderé los intereses de Caminos de Infraestructura S.A.C. en adelante CAINSAC. Para este propósito me referiré a los argumentos de competencia, los cuales fragmentaré en tres partes. La primera referida al agotamiento del trato directo, la segunda a la competencia del centro de arbitraje y finalmente los descargos a la recusación planteada. En tanto nos referiremos al agotamiento del trato directo, quisiera responder a lo mencionado por la contraparte. En realidad nosotros no tratamos de sorprender, y mucho menos uno puede sorprenderse de la consecuencia de sus propios actos. Recordemos que de acuerdo a los hechos del caso, la Municipalidad Provincial de Boracancha declaró la caducidad del contrato, y como sabemos, y tal cual lo precisa el profesor Casagne, en la doctrina argentina, la caducidad produce la ineficacia del contrato. Esto es justamente lo que ha sucedido en el presente caso. Esta declaratoria de caducidad ha dado lugar a la ineficacia del contrato, y la ineficacia del contrato se extiende a todas las cláusulas del contrato, es decir, incluida la cláusula de solución de controversias. En ese sentido, la MPB nos está solicitando que agotemos el trato directo, siendo que con sus acciones ha declarado ineficaz este mecanismo de solución de controversias. Este destino desafortunado pudo haber acompañado al convenio arbitral. No obstante, recordemos y precisemos que la normativa sobre ley de arbitraje en el Perú establece en su artículo 41, numeral 2, que el convenio arbitral se debe entender como un acuerdo independiente, es decir, que la invalidez o ineficacia del contrato principal no afecta al convenio arbitral. En ese sentido, si bien se ha declarado la ineficacia del trato directo como medio de solución de controversias, es rescatable el convenio arbitral y esa es la razón por la que no hemos acudido al trato directo y asimismo porque la vía única que tenemos para la defensa de nuestros derechos es justamente el convenio arbitral en base a lo que la doctrina denomina el principio de separabilidad del convenio arbitral. Por otra parte, quisiera referirme en un segundo momento a lo que es la competencia del centro de arbitraje. Recordemos que la cláusula 20ª de solución de controversias en lo referido al arbitraje establece que es institucional. No obstante,
no precisa el centro de arbitraje en el que se va a someter la controversia. En ese sentido, nosotros allí detectamos un vacío y de acuerdo a las fuentes normativas del arbitraje, reguladas en el artículo 34, numeral 3 del Decreto Legislativo 1071, ante ausencia de un acuerdo entre las partes, son aplicables tanto los principios arbitrales como las costumbres en materia arbitral. En ese sentido, nosotros quisiéramos invocar al principio favor arbitri como habilitante de la costumbre que citaremos después. El principio favor arbitri, de acuerdo al profesor Castillo Freire, hace alusión a que, ante dudas sobre la interpretación del convenio arbitral, se debe optar por la decisión más favorable. Ello va de la mano justamente con el competence del tribunal arbitral. Asimismo, quisiera señalar la costumbre que nos va a permitir interpretar favorablemente este convenio arbitral. En ese sentido, la costumbre la encontramos incluso recogida a nivel normativo en una norma que también versa sobre conflictos de construcción, específicamente la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, puesto que en su reglamento la Ley de Contrataciones del Estado establece en el artículo 226 que ante la ausencia de un centro de arbitraje nominado por las partes, procedería que una de las partes pueda acudir ante el centro de arbitraje para tutelar su derecho de acción. Pues recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico, gracias al caso Fernando Cantuarias Salaverry, la teoría asumida sobre la naturaleza del arbitraje es la jurisdiccional. En ese sentido, citamos a la Ley de Contrataciones del Estado como una prueba de la costumbre, dado que sabemos que no es aplicable al presente caso. Ahora bien, respecto a los descargos a la recusación, hay que tener en consideración el estándar probatorio que se ha regulado en nuestra ley de arbitraje. El artículo 28, numeral 3, establece que debe existir una duda justificada, es decir, que el estándar probatorio es el de la duda razonable. En ese sentido, quisiera referirme al acervo probatorio que obra en los hechos del caso, el cual no resulta ser suficiente para acreditar justamente alguna duda sobre la imparcialidad o independencia del árbitro Edward Saint Joseph. En primer lugar, el punto 39 del caso hace referencia a que Kainzak recurrió a TPF en busca de financiamiento. Es decir, que recurrió. No se hace mención a que celebró o pactó un acuerdo de financiamiento. En ese sentido, se puede entender que Kainzak en realidad, al igual que cualquier consumidor o usuario diligente, acudió a las empresas que brindan el servicio de financiamiento, mas no obra en los hechos del caso el perfeccionamiento de un acuerdo de financiamiento. En segundo lugar, no se ha acreditado el vínculo y la naturaleza del vínculo entre TPF y Edward S. Saint Joseph, en el sentido de que en el punto 42 de los hechos del caso expresamente se dice que sería presuntamente un inversor importante, presuntamente, basado justamente en un reporte de pagos brindado por SUNAT. Ojo que también habría que hacer un detalle sobre si esta prueba es ilícita. Y este es nuestro último punto. El reporte de pagos obtenido, brindado por parte de SUNAT a la Municipalidad Provincial de Boracancha, realmente es una prueba que no viola la reserva bancaria porque en ninguna parte de los hechos del caso se hace referencia a que medie el consentimiento o una orden judicial que habilite a que se brinde este documento. Y mucho menos en los hechos del caso se ha pedido el exhibicional de este reporte de pagos. En ese sentido, evidenciamos que la prueba ofrecida no solo no resulta convincente para dar lugar a una recusación, sino que asimismo resulta ser ilícita. Y en ese sentido, también los hechos del caso hacen referencia a que supuestamente se habría obtenido conocimiento de manera extraoficial que TPF nos financia. ¿A qué se refiere con manera extraoficial? Porque para conocer sobre ese financiamiento habría que también señalar si es pasible esa información de ser protegida por el secreto bancario, lo que convertiría, por ser la fuente extraoficial y por la teoría del fruto del árbol, del fruto del árbol envenenado, a esta prueba también ilícita. En ese sentido, nos remitimos a las reglas de la IVA y lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1071 sobre la práctica de la prueba. Finalmente, quisiera plantear las pretensiones en el ámbito de competencia a este presente tribunal arbitral. En primer lugar, que declare infundadas las excepciones deducidas por la parte demandada. En segundo lugar, que declare su competencia para conocer la presente controversia. Y finalmente, que declare infundada la recusación de la contraparte. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, con respecto a este aspecto, entonces vendría la estación de réplica y dúplica. Entonces empezaríamos por Municipalidad Provincial de Boracancha. Por favor, ¿quién va a hacer uso de la palabra? Yo, señor árbitro, muchas gracias. Por favor. Con respecto a lo que ha mencionado la contraparte, quisiera primero referirme al concepto errado que tienen sobre el tema, sobre el principio de separabilidad del convenio arbitral. Nosotros damos lectura al numeral 2 del artículo 41 de la ley de arbitraje, que dice: el convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. Y justamente este principio de separabilidad del convenio arbitral está pensado para proteger el acuerdo arbitral cuando una parte resuelva, se declare nulo el contrato, se declare inválido. Y ahora lo que la contraparte menciona es que solamente vamos a rescatar el pacto arbitral y no las cláusulas escalonadas, cuando las cláusulas escalonadas están dentro del convenio arbitral. Y aquí quisiera referirme a la doctrina, porque la doctrina es muy clara al establecer, por ejemplo, Darío Andrés Rodríguez nos dice que las cláusulas escalonadas de solución de controversias son un tipo de convenio arbitral. Siendo un tipo de convenio arbitral, está protegido por el principio de separabilidad del convenio arbitral. La contraparte tiene un fundamento errado de lo que es el principio de separabilidad del convenio arbitral. Como segundo punto, señores árbitros, la contraparte menciona que se ha ido al Centro Internacional Caribeño porque hace alusión a las costumbres de lo que se señala en la ley de contrataciones del Estado, como si esa ley y su reglamento fueran aplicables a este caso. No podemos hallar costumbres o práctica arbitral cuando está establecida en otra normativa. En todo caso, la contraparte tendría que hacer alusión a casos reales donde la parte que no inicia el arbitraje y no se establece una institución arbitral se encuentre facultada para elegir en todo caso una institución arbitral, lo cual no ha hecho en ningún modo. En ese caso, señores árbitros, solicitamos se declare infundadas las objeciones planteadas por mi contraparte y fundadas las objeciones planteadas por la municipalidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la prontitud de su respuesta. Damos nuevamente el pase a su contraparte. 2 minutos, por favor. Vamos a tomarlo desde 9:30. Muchas gracias, estimado miembro del Tribunal Arbitral. En realidad nuestra definición no es errada. Es la definición de convenio arbitral que brinda justamente el Decreto Legislativo 1071. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas sus controversias o ciertas controversias. Es decir, que el convenio arbitral se remite al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. En realidad está invirtiendo el orden de lo que sería convenio arbitral. En ese sentido, nosotros le planteamos a este tribunal arbitral que hablamos de un acuerdo escalonado cuando existe un pacto que incluye tanto un acuerdo arbitral como un acuerdo que contiene mecanismos de solución diferentes al arbitraje, como podría ser conciliación, mediación, negociación, trato directo o similares. Cada uno de ellos son escalones. El convenio arbitral es un escalón en específico del acuerdo escalonado. Valga la redundancia, no es propiamente el convenio arbitral, no abarca todos los escalones, de acuerdo a la definición que nos brinda la normativa y asimismo de acuerdo a la Convención de Nueva York. Pues recordemos que la Convención de Nueva York también habla sobre la definición del convenio arbitral y en ninguna parte se hace referencia a la doctrina que ha citado la contraparte, y esto es normativa. Por otra parte, se nos ha señalado que no hemos citado ningún caso. Bueno, quisiera citar un caso, el caso Luis Revilla Santa Cruz contra el Ministerio de Cultura. En este caso, precisamente, se hace referencia en los fundamentos 46 y 47 que propuesta no es equivalente a sugerencia, perdón, propuesta es equivalente a sugerencia no vinculante. Es decir, que su propuesta del centro de arbitraje no es vinculante para nosotros. En su fundamento 45 nos dice que solo sería vinculante si en la redacción jurídica del convenio se estableciera que se acuerda, se obliga, se pacta o se acepta un centro de arbitraje como podría ser el propuesto por la contraparte, CARPUC. Y finalmente, en su fundamento 52 se nos dice que ante la ausencia de designación de un centro, el arbitraje es institucional de acuerdo al pacto, por lo que las partes estarían habilitadas a iniciar un arbitraje ante cualquier centro. Se quería un caso para responder a la contraparte. Este es el caso que les presentamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo culminado esta estación, vamos a pasar a la siguiente, a los argumentos de fondo, ¿no?
Presidente, Oh, por favor. sí, perdón, podríamos probablemente, lo propongo a mis coárbitros y a las partes, para agotar el tema de jurisdicción y que no, eh, digamos, no nos perdamos en la argumentación que va a venir sobre el fondo, quizá realizar las preguntas sobre jurisdicción en este punto a los participantes. Perfecto, muy bien. En igual Eh, sentido, señor presidente. Muy bien. Entonces, Eh, doctor, Hay comenzamos. inicio, por plantear la pregunta. Ok. Dada su iniciativa, vamos. A ver, a ver. Voy a hacer preguntas que van a ser dirigidas a ambas partes, pero probablemente una va a tener la preferencia de responder primero en tanto posee la calidad de demandante o demandado, ¿sí? Em, para la parte que ha planteado las objeciones, los temas jurisdiccionales, entiendo que es la municipalidad, bueno, MPB. MPB ha planteado una incompetencia del centro. Quiero primero ir por ahí. ¿Por qué cree usted que el tribunal arbitral es competente para resolver una materia que aborda la competencia del centro? Agradezco su pregunta, señor árbitro. En general, nosotros planteamos esa objeción jurisdiccional ante este tribunal en virtud a lo que señala el propio principio competence competence, que también ha sido establecido en la normativa del decreto legislativo de 71, que menciona expresamente que vuestro tribunal tiene competencia no solamente para decidir sobre su propia competencia, sino también para decidir sobre cualquier objeción jurisdiccional que se plantee en el arbitraje. En ese sentido, señores árbitros, es por lo cual planteamos la objeción contra el centro arbitral debido a que no se está llevando las actuaciones arbitrales conforme lo establecido en el pacto arbitral. Doctor Vélez, y usted, digamos, vamos a salir un poco del caso, ¿reconoce que esto es algo usual? Los reglamentos, ¿conoce usted algún reglamento institucional, nacional o internacional, que diferencie las competencias para resolver ese tipo de materias donde se objeta la competencia del centro? En este caso, señor árbitro, si usted hace referencia a algún centro de arbitraje donde entiendo que existiría otro órgano que se abocaría a resolver estas controversias con respecto al centro de arbitraje. Eh, Pregunta. Sí, señor árbitro, existe. Lo que podemos ver aquí en el Perú es que justamente la Corte de los centros de arbitraje muchas veces hacen una revisión primera, una revisión prima facie de la admisibilidad propiamente de la solicitud de arbitraje y verifican si el convenio arbitral elige a esta institución arbitral como la encargada de administrar el arbitraje. En ese caso, señores árbitros, muchas veces he visto eso. Pero usted cuando hace esta mención de la revisión, me da la impresión que lo está relacionando con el momento en el que se solicita el arbitraje y se revisan los requisitos. Pero yo me refiero a la figura de la objeción al arbitraje, que es una objeción que se plantea antes incluso de la conformación del tribunal arbitral, cuando se contesta la solicitud de arbitraje. Y esto puede aludir a que básicamente el centro no sea el que se haya planteado. Y estas objeciones suelen resolverlas la Secretaría General o, digamos algún otro órgano del centro antes de que haya una conformación del tribunal. Ahí es donde se aplica lo que usted ha mencionado prima facie. ¿Conoce algún centro? Aquí en el caso entiendo que no se ha dado esa parte del reglamento, pero de haber sido así, esa competencia usted insiste que habría sido, que debiera haber sido resuelta por nosotros o habría sido una inicial y original competencia del centro mismo. En este caso, señores árbitros, respondiendo a su pregunta directamente, nosotros no planteamos nuestras objeciones frente al centro de arbitraje debido a que en principio nosotros desconocemos la competencia del centro arbitral para resolver cualquier tipo de objeción jurisdiccional. Nosotros abocamos nuestra objeción directamente
contra este tribunal arbitral en virtud a la competencia para decidir sobre la competencia del tribunal arbitral establecida en el artículo 41 de la ley de arbitraje. Es por eso que nosotros mencionamos ello. No tenemos conocimiento de un centro de arbitraje que tenga una corte o un órgano establecido dentro de este centro de arbitraje para que resuelva objeciones jurisdiccionales relacionadas con el centro. En este caso nos abocamos justamente a lo que nos indica la ley de arbitraje. Ya, gracias, doctor. Doctor Steven, ¿correcto? Así es. Doctor, a ver, bueno, comente usted en general ha tenido la privilegiada posición de responder de lo que ha respondido el doctor Vélez. Entonces, le voy a pedir comentarios nada más en torno a mi pregunta y la respuesta de su contraparte. Correcto, yo entiendo que la respuesta tiene varias imprecisiones técnicas, ¿no? En primer lugar, porque se refiere a una objeción. Entendamos que el término objeción, al igual que excepción, son sinónimos. Objeción es el término usado en el derecho anglosajón y excepción es el término usado sobre todo en el derecho continental para referirse justamente a los medios técnicos de defensa que de alguna manera cuestionan la competencia del tribunal arbitral. Por otra parte, lo que se suele usar y el término más apropiado sería la oposición, que es justamente el que recoge uno de los centros más prestigiosos del Perú, que es el que ha señalado la contraparte que sería competente, ¿no? Que es el CARPUC. En ese sentido, se puede advertir lógicamente que tal vez no ha habido una revisión acuciosa de lo que se ha planteado. Y obviamente las objeciones y las excepciones sí es competente el tribunal arbitral para resolverlas. La oposición sería competente, en este caso, el centro de arbitraje, que es una tradición también recogida a nivel de los reglamentos de los centros de arbitraje de Perú. Ya, de acuerdo, doctor. Entonces ahora voy a iniciar la siguiente pregunta con usted. El anexo, este instructivo, que es parte del contrato. Bueno, mi pregunta ¿es parte del contrato este anexo? ¿Sí o no? El anexo hace referencia a los lineamientos para concesionarios y proveedores, es decir, que son lineamientos para la redacción del contrato. Propiamente no forman parte del contrato. Y es algo que hay que recalcar porque muchas veces, como es materia de derecho de la construcción, se suele pensar que al igual que en la ley de contrataciones del Estado, los documentos del procedimiento de selección y demás documentos, aparte del documento que contiene el contrato, forman parte del contrato. Pero en la ley de APPs eso no es así. No hay ninguna disposición normativa que establezca que los anexos forman parte del contrato. En ese sentido, tampoco se le puede aplicar una interpretación sistemática para lograr justamente vincular el anexo con el cuerpo del contrato. En primer lugar, porque la interpretación sistemática, de acuerdo al artículo 169 del Código Civil, hace referencia a que se tienen que interpretar las cláusulas del contrato, es decir, se remite únicamente al cuerpo del contrato. Es lo que el profesor Alfredo Bullard denomina una interpretación no contextual. Y si vamos a la interpretación contextual, al contexto en el que se ha celebrado el contrato, no solo existe el anexo de lineamientos, sino también existe una carta, es decir, un documento formal cursado a la entidad en el que nosotros rechazamos la competencia del centro de arbitraje CARPUC. En la interpretación no contextual, no solo debemos considerar el anexo, también debemos considerar esta carta que manifiesta nuestra voluntad. Y como uno de los elementos estructurales del convenio arbitral es el consentimiento, se aprecia que no hay consentimiento sobre ese centro de arbitraje. Por lo tanto, el convenio arbitral simplemente hace referencia a la institucionalidad del arbitraje. En ese sentido, hemos citado nuestra costumbre como manera de salvar el arbitraje. Pero doctor, ¿esa carta que usted señala ha sido firmada por el representante? ¿Es una declaración de una de las partes o es un abogado? ¿Cómo analiza usted el tema de, digamos, facultades para hablar de voluntad? Por supuesto, para modificar el convenio arbitral o para celebrar el convenio arbitral se tiene que tener ciertas facultades. Incluso el artículo 10 del Decreto Legislativo 1071 establece que el gerente general tiene la facultad para someter las controversias a arbitraje. Ahora bien, esta carta que se encuentra en los hechos 41 del caso hace referencia a una conversación de WhatsApp. En esta conversación de WhatsApp, en la que se manifiesta también el desacuerdo que nosotros tenemos de celebrar ante el CARPUC, aparece el señor Ernesto Paredes como uno de de los personajes que se está comunicando. En ese sentido, debemos recordar que el señor Ernesto Paredes es el representante legal de CAINSAC. Y la carta remitida justamente al hacer referencia a la conversación de WhatsApp, se entiende que ha sido remitida por el representante legal. En ese sentido, nosotros consideramos que esta carta es una manifestación de la voluntad de CAINSAC de no celebrar de no someter las controversias ante CARPUC.
Claro, obviamente esta carta viene posterior a la suscripción del contrato y estamos analizando justamente cuáles son los documentos del contrato. Yo entiendo que usted como abogado, al interpretar los actos de su representada, lo que está haciendo es una interpretación sobre los actos posteriores, pero y obviamente si están siendo demandados y no desean serlo, pues va a aplicar ese argumento, pero el razonamiento que le pido realizar está en función a la celebración del contrato y si este documento anexo forma parte del contrato. Según los datos del caso, eh, se indica que esto es un anexo del contrato, un contrato firmado. Entendemos que al formar parte del mismo, lo que debería llevar a las partes es a realizar lo que usted ha señalado, la labor interpretativa sobre esta aparente contradicción o confrontación de términos, ¿no? Em, ok, una pregunta más, doctor Steven. Em, Usted indica entonces, ha indicado que por la ley de APPs los anexos del contrato no forman parte del contrato. Así es, no hay disposición que señale expresamente que todos forman parte de un concepto amplio denominado contrato, a diferencia de lo que señala la Ley de Contrataciones del Estado y la vigente Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Puede indicar en qué parte de la ley señala lo que usted menciona? Justamente es lo que yo estoy refiriendo. Ninguna parte de la Ley de APP hace esa mención expresa. La Ley de Contrataciones del Estado y la Ley General de Contrataciones Públicas sí lo hacen. Por eso yo Entonces, no podría. de acuerdo, si la norma no establece esto, ¿por qué usted sostiene que el anexo que forma parte del contrato, dice anexos del contrato? Entiendo que se encontraban junto con el contrato que ha sido suscrito. No sé, no se indica de los hechos si los anexos tenían rúbrica o no, pero es usual que todos los documentos que forman parte del contrato lo tengan. ¿Por qué es que sostiene que el anexo no forma parte del contrato? Bueno, nuestros fundamentos, para ser precisos, son los siguientes. En primer lugar, la ley de PP no lo establece así. En segundo lugar, por la naturaleza del anexo. El anexo es un lineamiento para la redacción del contrato. En ese sentido, si quien está a cargo de la redacción no ha incluido al CARPUC, se debe entender lógicamente que debe ser por alguna razón. Y en ese sentido nosotros citamos que justamente ha habido un desacuerdo. Y ojo que también tenemos que tomar en consideración que para nosotros remitirnos un anexo, cuando hablamos de derecho arbitral y sobre todo de convenio arbitral, tendríamos que remitirnos justamente a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 13 del Decreto Legislativo 1071, el cual hace alusión a lo siguiente. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula de arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. Es decir, que se tiene que hacer mención expresa al anexo dentro del convenio arbitral para nosotros incluir el centro de arbitraje como parte conformante del convenio arbitral. Sería un símil a la incorporación por referencia, porque lo que nos propone la contraparte es lo siguiente: hemos fragmentado este convenio arbitral, que eso sí sería fragmentación, no lo del acuerdo escalonado. Esto sí es fragmentación porque nos dicen la cláusula 20ª está una parte del convenio y la otra parte referente al centro está en un anexo. Entonces, ¿por qué no hay una referencia expresa de acuerdo a lo que indica la ley de arbitraje? No existe una referencia al anexo de lineamientos como parte del convenio arbitral o como documento al que nos vamos a remitir para complementar su contenido. Eso De, sería todo. de acuerdo, doctor. Gracias. Doctor Vélez, le cedo la palabra en relación con las preguntas que ha prestado usted atención y los comentarios de su contraparte. Muchas gracias, señor árbitro. En principio, sobre el primer punto que mencionó el abogado de la contraparte, no entendemos por qué el tribunal arbitral no podría, en este caso, pronunciarse con respecto a las objeciones, porque el artículo 41, numeral 1, es muy claro. El tribunal arbitral es el único competente para decir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitral. En este caso, señores árbitros, el tribunal tiene competencia para hacer ello. Como el segundo punto, respecto a lo que menciona la contraparte de que el centro arbitral no estaría estipulado en el contrato y que los anexos no formarían parte del contrato de concesión, debemos de señalar que eso es un argumento en general que no tiene base legal y tampoco tiene ningún sentido. Señores árbitros, si nosotros revisamos las cláusulas del contrato, veremos que en diferentes puntos se menciona y hace alusión a los anexos, justamente porque ahí se encuentra
el análisis económico, el tema del instructivo de concesionarios y proveedores. Inclusive en el mismo contrato, en la cláusula 3.8, se menciona también que se hará alusión al cierre financiero y menciona también a los anexos, señores árbitros. Entonces, no podemos entender de que si no existe nada en la ley de APPs con respecto a que los anexos formen parte del contrato, entonces no forman parte del contrato. Eso sería una interpretación inclusive que vulneraría el principio de unidad contractual, que entendemos que el contrato y sus anexos conforman un solo cuerpo y ahí es donde se establece justamente la voluntad de las partes. Ahora, señores árbitros, con respecto a lo que usted mencionó, en razón a la aceptación de la contraparte, en referencia a la proposición de la entidad. Es claro, nosotros no negamos de que el anexo instructivo de concesionarios y proveedores mencione la proposición de la entidad para llevar a cabo las controversias bajo la administración de la institución o la unidad de análisis y resolución de conflictos de la Universidad Católica del Perú. Ahí está la propuesta de la entidad. Esta propuesta, señores árbitros, se pone en conocimiento de la Solamente, parte postora desde doctor, la etapa de tratativas. doctor, ¿me escucha? Sí, Sí, señor árbitro. perdón que lo corte. Ya quiero decir sobre algo que usted ha mencionado. Usted ha dicho que es una propuesta. Entiendo que para ustedes el anexo sí forma parte del contrato, me ha quedado claro sus argumentos, pero ya yendo al tema puntual para no hacer muy extensa el tiempo de respuesta y las preguntas que me tocan, mis cuadros también tendrán las propias, quiero detenerlo para preguntarle si es una propuesta, como usted bien ha dicho, ¿por qué cree entonces usted que es vinculante? ¿Por qué esta propuesta tendría que primar frente al texto que se encuentra en la cláusula contractual propiamente? Eh, Con respecto a la respuesta directa del señor árbitro, que tanto la cláusula vigésima y el anexo instructivo de concesionarios y proveedores no son contradictorios como para establecer un análisis de prima el contrato y luego el anexo, sino que estos se complementan justamente en el aspecto de la institución arbitral, donde se menciona en los anexos. Entonces, por Otro más entonces, si para usted esto es un complemento, igual no me ha justificado por qué eso, digamos, eh, contradice la pregunta de que sigue siendo una propuesta, porque el término es una propuesta. ¿Qué hay con este abogado Esteban Quito? Digamos que esta conversación de WhatsApp eh, ¿tendría alguna vinculación para efectos del contrato o no? Respondiendo a su pregunta, señor árbitro, en realidad la propuesta es una oferta y la firma del señor gerente de la empresa Kainsack es la aceptación a esta oferta. Entonces, se perfecciona el contrato con oferta y aceptación. Ahí está el convenio arbitral plenamente establecido. Con respecto al anexo que diga a la conversación de WhatsApp sostenida entre Ernesto Paredes, gerente de Kainsack, y el señor asesor legal Esteban Quito de la Municipalidad Provincial de Boracancha. Primero mencionar que esta conversación de WhatsApp es posterior a la firma del contrato de concesión. Es decir, lo establecido en el contrato de concesión ya estaba consolidado. Segundo, mencionar que el señor que diga Esteban Quito, es un asesor legal de la Municipalidad Provincial de Boracancha. No tiene facultades de representación de la Municipalidad Provincial de Boracancha, ni siquiera para hacer algunas tratativas con el gerente de la empresa Kainsa, porque este asesor legal no puede firmar ninguna adenda al contrato y menos manifestar la voluntad de la Municipalidad Provincial de Boracancha. En ese sentido, señores árbitros, esta conversación de WhatsApp no tiene ninguna validez ni medio probatorio, pues no prueba nada, prueba una conversación de WhatsApp. De acuerdo, doctor. Gracias. Voy a agotar el tema de la competencia del centro en base a lo que ambas partes han señalado. Una, que el anexo no forma parte del contrato y la otra que sí. Doctor Steven, usted ha dicho que el anexo no forma parte del contrato, con lo cual la cláusula vigésima no tendría indicación de una institución arbitral. ¿Es correcto? Así es, estimado árbitro. Ya. Y de acuerdo con la ley de arbitraje peruana, que entiendo usted la ha revisado, si no me Así equivoco, es. el artículo 7 numeral 3, ¿por qué entonces no estamos ante un arbitraje ad hoc? ¿Por qué estamos Eh, ante el arbitraje em, del centro? correcto.
De acuerdo al artículo 7, numeral 3 del Decreto Legislativo 1071, se establece que si no se ha nominado un centro, podemos acudir al arbitraje ad hoc, pero también existe el numeral 5 del Decreto Legislativo 1071, que fue incluido mediante Decreto de Urgencia 20 del 2020. Este numeral que nos precisa que si la controversia supera las 10 UITs, nosotros podríamos acudir al arbitraje institucional. Incluso establece que para los arbitrajes en los que es parte el Estado, el arbitraje como regla general tiene que ser institucional. En el presente caso, el quantum de nuestro petitorio supera los 10 UITs. La interpretación sistemática del numeral 3 y el numeral 5 nos conduce únicamente al arbitraje ad hoc. De acuerdo, doctor. Gracias. Doctor Vélez, ¿algún comentario al respecto? Sí, señor árbitro, si bien es cierto, el arbitraje tiene que ser institucional necesariamente, pero lo que ha hecho la contraparte es referirse o a establecer unilateralmente cuál sería el centro de arbitraje. Aún en el supuesto en el que nos encontremos en un tipo, porque entiendo que esto parte del supuesto de que no se ha estipulado ninguna institución arbitral dentro del acuerdo de arbitraje. Aún en ese supuesto, la contraparte en ningún momento nos ha hecho llegar alguna propuesta o nos ha hecho conocer de que quieren una institución arbitral y nosotros no hemos manifestado nada al respecto. Deberían agotar esa etapa primero para luego hacer su proposición unilateral y tomarse la atribución de elegir ellos solos la institución arbitral, lo cual nos pone en un perjuicio tremendo, porque no solamente es ello, nos referimos también a las reglas de la institución arbitral, inclusive tenemos que pagar tasas. De acuerdo, doctor. Una última pregunta nada más y con eso agradezco al presidente que me haya cedido la palabra primero. Hablando del requisito previo, ese tema del trato directo y la cláusula escalonada, todos sabemos ya la doctrina de cláusula escalonada, no pretendo que sus preguntas abunden en temas doctrinarios. La condición no se cumplió, ¿correcto? No hubo un trato directo de 30 días. Así es. Bueno, la pregunta iría para mi parte o para la contraparte. Es una afirmación que solicito que cada una diga sí o no. De parte vuestra, doctor Steven, es que no se cumplió, ¿correcto? Bueno, en realidad yo podría decir incluso que sí se cumplió. Y Ok. quisiera señalar el por qué. En primer lugar, la contraparte ha declarado la caducidad del contrato, y es decir, no es posible rescatar, porque el acuerdo escalonado contiene tanto convenio arbitral como el pacto de trato directo. Solo es posible rescatar, debido al derecho arbitral, el convenio o el pacto arbitral, no así el pacto de acuerdo el pacto de trato directo. En ese sentido, nosotros estamos frente a un acuerdo ineficaz respecto al trato directo. La ineficacia, lógicamente, genera inoponibilidad, es decir, que para nosotros no es obligatorio acudir al trato directo, y ante De esa acuerdo. falta de obligación, no nos pueden invocar con posterioridad que debíamos acudir al trato directo, porque De si en acuerdo. primer lugar nos declaran la caducidad y en segundo lugar nos invoca en eso, o sea que debimos ir al trato directo, estaríamos frente a la teoría de los actos propios, porque un primer acto vinculante se contradice con un segundo. Y al haber esa contradicción, nosotros apreciamos, de acuerdo al profesor Alfredo Bullard, un supuesto de mala fe. Y la mala fe en este caso no es menor, porque tiene una consecuencia normativa de acuerdo al artículo 176 del Código Civil, lo que en doctrina se denomina el incumplimiento malicioso por el profesor Luca de Tena. ¿Qué nos De dice el acuerdo, doctor. artículo 100? Gracias. De acuerdo. Gracias por la respuesta. Muy amable. Perdón que lo haya cortado, es un tema de tiempos. Doctor Vélez, su comentario sobre si es que se cumplió o no se cumplió. No se ha cumplido, señor árbitro, y queremos ser tajantes con nuestra respuesta. La contraparte pretende, en este caso, hacer un uso nuevamente del principio de separabilidad del convenio arbitral, haciendo una interpretación totalmente errada, pues la interpretación debe hacerse conforme a la común intención de las partes. ¿De qué serviría, en todo caso, establecer un convenio arbitral con una etapa previa obligatoria entre las partes si cuando se resuelve el contrato o cuando se declare nulo este contrato, la contraparte va a tener la facultad únicamente de irse al arbitraje? Porque justamente estas etapas o estas cláusulas escalonadas están pensadas para, están diseñadas de esta forma para ser obligatorias entre las partes, aún en el supuesto en que se declare nulo un De contrato. acuerdo, doctor Vélez, entiendo. Ahora, yo le hago la pregunta sobre su respuesta y de ahí la oportunidad al doctor Steven también para que diga lo propio. ¿Y este requisito previo no se podría solucionar si es que el tribunal suspende actuaciones por 30 días, dando oportunidad a las partes para que se pongan de acuerdo?
En este caso, señor árbitro, no podría ser de esa forma porque en principio estaríamos incumpliendo con el acuerdo de las partes, porque el acuerdo de las partes fue llevar a cabo esta etapa previamente al arbitraje. ¿Tiene Segundo punto, señor árbitro. usted alguna doctrina o resoluciones del Poder Judicial o internacionales que sustenten su posición? Em, la, digamos, el hecho de que si un tribunal suspende actuaciones por 30 días para permitir a las partes dar cumplimiento al requisito previo escalonado, ese caso sea anulado o inválido. Ese laudo, perdón. Ok, señor árbitro, con respecto a su consulta, que quiero referirme brevemente a la doctrina, a Berger Klaus Peter, que menciona que cuando las partes se comprometen a intentar resolver sus controversias a través de formas negociables, esperan que el arbitraje no se inicie sino luego de haber fracasado esas gestiones. Su expectativa es que el arbitraje constituye el último recurso solo disponible cuando las partes no pudieron acordar una solución habiéndolo intentado. Usted me hizo alusión también a una jurisprudencia donde el laudo haya sido anulado porque las partes no han llevado a cabo la etapa previa. Y aquí quisiera No, hacer una alusión. no es por no haber llevado a cabo la etapa previa, es laudo anulado porque el tribunal, otorgándole una suspensión de 30 días a las partes, al proceso, para que las partes se pongan de acuerdo o cumplan ese requisito, ese laudo haya sido anulado. Esa es mi pregunta. Ok, señor árbitro, y de igual forma quisiera referirme a lo establecido por el Tribunal Federal Suizo. Si bien es cierto, y quiero ser transparente al respecto, el Tribunal Federal Suizo no se ha pronunciado con respecto a si el tribunal ha declarado la suspensión o no del arbitraje, porque ello no ha sido materia de controversia. Sin embargo, en este caso, del 16 de marzo del 2016, en el expediente 4A 628, ha declarado que el convenio prevía una etapa previa conforme a las reglas del ICC y el arbitraje ad hoc uncitral con sede en Ginebra, idioma francés. Lo que señaló en este caso el Tribunal Suizo es que el incumplimiento de una etapa previa obligatoria se examina como cuestión de competencia. En el caso, corresponde anular el laudo y disponer la remisión de las partes hasta el cumplimiento de la etapa previa. En De este caso, acuerdo, señor árbitro, en este caso el Tribunal Suizo fue tajante. Cumplan ello de manera previa al arbitraje. doctor Belis, gracias. Doctor Steven, ¿debe usted tener jurisprudencia o pronunciamientos internacionales en torno a la pregunta que le he planteado a su contraparte? Bueno, considero que tengo algo incluso más importante, que es doctrina peruana de uno de los profesores más importantes que ha formado parte de la comisión redactora del decreto legislativo 1071. Y es justamente el profesor Fernando Cantuarias Salaverry. En ese sentido, quisiera señalar que el profesor Cantuarias expresamente hace alusión a que el árbitro tiene la potestad e incluso el deber de verificar si las partes están en la situación de que sus relaciones todavía no se hallan lo suficientemente deterioradas como para acudir a mecanismos diferentes a lo que serían las vías heterocompositivas como el arbitraje. En ese sentido, el artículo 50 del decreto legislativo 1071 señala que si las partes lo solicitan, es posible, si las partes se acuerdan, pueden resolver la controversia a través de una transacción e incluso pueden solicitar al árbitro que formalice este acuerdo y le dé la categoría de laudo previa verificación de que cumpla con los requisitos de legalidad. En ese sentido, nosotros consideramos que es posible que este tribunal arbitral suspenda el presente proceso arbitral para otorgar 30 días calendarios para que se lleve a cabo justamente el trato directo. Y de igual manera apreciamos que la contraparte lo único que busca es que se frustre el arbitraje. De acuerdo. Gracias, doctor Steven. Gracias, doctor Ellis, por su respuesta, presidente. Perdón haber abordado tantos minutos. He dejado el tema de la recusación y el otro aspecto de competencia del tribunal para que proceda. No se preocupe. Doctor Fernández, ¿alguna consulta? Muchas gracias, señor presidente. Sí, voy a ser muy puntual con algunas preguntas. Para el doctor Vélez, quisiera realizarle la siguiente pregunta en relación a lo que usted nos ha planteado. Nos ha dicho básicamente que debe realizarse una interpretación sistémica. Usted sugiere una interpretación sistémica entre el instructivo anexo al contrato y la cláusula 20ª del mismo que establece la estipulación, pues básicamente la estipulación de los convenios arbitrales. Usted nos sugiere que deben ser interpretadas de manera sistémica. ¿Cómo entiende usted respecto a esta interpretación sistémica que nos sugiere? En principio,
¿qué entiende usted por una propuesta? Porque la cláusula nos hace referencia justamente a que el convenio arbitral establece una propuesta de un centro de arbitraje, que es el Centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sí, señor árbitro, con respecto a su consulta, eh, en referencia a la palabra propuesta, efectivamente, esta debe ser entendida como una oferta. Y según el Código Civil, los contratos se perfeccionan con la oferta y aceptación. En este caso, la aceptación a esta oferta se encuentra en la firma del contrato por parte del representante de la empresa CAINSA al momento de la suscripción. Entonces, tenemos un convenio arbitral dividido. Tenemos la cláusula vigésima y los anexos instructivos de concesionarios y proveedores, que conjuntamente, interpretándose sistemáticamente, constituyen el convenio arbitral. No existe ninguna contradicción entre ambos apartados del contrato. Ok, doctor Vélez. En atención a la respuesta a su contraparte, ¿qué tiene que mencionar respecto al término propuesta que se hace mención en este anexo instructivo, al anexo al contrato? Bueno, quisiera señalar lo siguiente, estimado árbitro. En primer lugar, que propuesta es equivalente a una sugerencia no vinculante, según el caso que ya he citado, el caso Luis Revilla Santa Cruz contra el Ministerio de Cultura. En sentido contrario, podríamos decir que obligatorio sería acuerda, se obligan, pacta, aceptan, lo que de alguna vez también manifiesta a través de la terminología jurídica que existe un consenso de voluntades, un encuentro, no una manifestación unilateral como claramente expresa el término propuesta. Por otra parte, no hay interpretación sistemática refiriéndose a los anexos, porque el artículo 169 del Código Civil, aplicado supletoriamente, hace referencia a que la interpretación sistemática se remite a las cláusulas del contrato. El anexo no es una cláusula del contrato. Y si quieren interpretar, incluyendo el anexo, tiene que haber referencia expresa y asimismo tiene que considerarse la naturaleza del anexo, porque bajo la lógica de la contraparte, incluso también nosotros habríamos pactado conciliación como medio de solución de controversias y también nos llamamos proveedores y no concesionarios, porque ese Doctor lineamiento Chacón, se gracias por opone. su respuesta, no, no hay ningún problema. Le agradezco por su respuesta. La siguiente pregunta, doctor Vélez. ¿Qué entiende usted por la comunicación remitida por parte de CAINSAC, que se hace mención en el numeral 41 del caso, por medio de la cual comunica pues, su discrepancia respecto a someterse al centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Sí, señora. Indican además que ustedes, habiendo recibido dicha comunicación, no han manifestado respuesta alguna. ¿Entiende usted como si estamos ante una propuesta como tal y entendiendo lo que nos ha manifestado el doctor Chacón hace unos momentos, qué opinión le merece este, si se quiere, disentimiento expresado mediante esta comunicación de fecha 17 de marzo del 2023? Sí, señor árbitro, tenemos conocimiento de la comunicación emitida por la empresa CAINSAC, pero en este caso, el silencio de mi representada no debe ser interpretada como manifestación de voluntad. El silencio no es manifestación de voluntad, señor árbitro. Cosa distinta a lo que está en el contrato de concesión y sus anexos, pues ahí no estamos interpretando el silencio como manifestación de voluntad. Hay una aceptación expresa en la firma del representante legal de la empresa CAINSA. Sí, señor En el árbitro. mismo sentido, Ok. sí, no, está bien. En el mismo sentido al doctor Chacón, quisiera preguntarle cuál es el sentido que ustedes le otorgan a esta comunicación remitida con fecha 17 de marzo de 2023 a su contraparte, por medio de la cual disienten de el sometimiento al centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿No lo considerarían que sería ir en contra de sus propios actos, pese a que han suscrito un contrato que contiene un anexo en el cual establece cuál es la institución arbitral a la cual deberían someterse? Consideramos que, en primer lugar, no sería aplicable los actos propios, porque los actos propios requieren como primer elemento un acto previo vinculante. En este caso se trata de un anexo del contrato y no de un contrato. Y como lo hemos señalado, si en el anexo hay una propuesta, ¿por qué la parte redactora del contrato no lo ha redactado o no la ha incluido? Por eso nosotros hemos manifestado de manera propiamente, bueno, a través de una comunicación formal, este aspecto, ¿no? A través de la carta. La carta tiene valor de un disentimiento porque
ha sido ingresada o ha sido remitida a la Municipalidad Provincial de Boracancha. Asimismo, no es cierto que el silencio no tenga justamente efectos. Por el contrario, incluso al tratarse de la administración pública, le es posible, pero no quisiera ahondar en ese tema por la especialidad de la materia, hablar tal vez de silencio administrativo positivo o negativo. No es que el silencio de la administración pública no tenga efectos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Para entender lo que nos manifiesta, doctor Chacón, usted acaba de referir que la carta que ustedes presentan implica un disentimiento que incluso prevalece respecto a lo que ustedes previamente se han vinculado. Para que me responda sí o no, muy puntual, por favor. Eh, Prevalece, sí. Prevalece el disentimiento a lo que ustedes han manifestado previamente en un contrato. ¿Es así? En el Eso es lo contrato, que nos está manifestando. A su en el contraparte, contrato doctor inclusive. Vélez, ¿qué tiene que referir al respecto a lo que nos acaba de manifestar la contraparte, indicando que esta comunicación prevalece sobre lo contractualmente estipulado? Estaríamos incurriendo en un absurdo, señor árbitro, porque claramente un acuerdo de voluntades es ley entre las partes. Entonces, no puede ser de que una proposición unilateral de la contraparte, donde ha remitido en una carta su proposición para que sea el centro de arbitraje, el Centro Internacional Caribeño, y el cual no haya dado respuesta, pueda prevalecer frente a un acuerdo de partes, frente a algo estipulado entre las mismas bajo el principio pacta sunt servanda. Muchas gracias, doctor Vélez. Siguiente pregunta, con su venia, señor presidente. En relación a las cláusulas escalonadas a las que han hecho referencia ambas partes, ¿estamos verdaderamente, la cláusula vigésima del contrato, verdaderamente establece una cláusula escalonada? Para el doctor Vélez, le pregunta. ¿De Eh, obligatorio cumplimiento? sí, señor árbitro, y en este caso muchas gracias, quisiera hacer lectura de la cláusula vigésima, pero muy brevemente. Claramente lo que se estipula es las partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos de este contrato serán resueltos por trato directo entre las partes. El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberá ser de 30 días calendario contados a partir de la fecha en que una parte comunica a la otra. Señor árbitro, los verbos que se utilizan en la cláusula vigésima no son facultativos, son obligatorios. Deberán, serán. Eso estipula una obligación de las partes plenamente y debe ser cumplido como tal. En ese mismo sentido, doctor Chacón, estamos frente a una cláusula escalonada de mandatorio cumplimiento cuya inobservancia implicaría que este tribunal tome pues conocimiento de esta causa y deba agotarse esta vía previa establecida contractualmente. Propiamente no, porque si bien la redacción de la cláusula indica ello, lo cierto es que se ha declarado su ineficacia, la ineficacia del pacto escalonado, y como hemos señalado, no es rescatable porque no hay ningún principio ni norma que evite que los efectos de la ineficacia se apliquen al trato directo como medio de solución de controversias, a diferencia de lo que sí sucede con el convenio arbitral. ¿Mediante qué acto concreto se ha declarado la ineficacia de este convenio? ¿Podría usted precisarlo, doctor Chacón? Claro que sí, mediante el acto de caducidad. Mediante el acto de caducidad. Igual sentido, doctor Bailey, ¿considera que mediante el acto de caducidad se ha producido esta ineficacia de este convenio arbitral por el hecho de la nulidad contractual que está invocando la contraparte? De ninguna manera, señor árbitro, porque la cláusula escalonada es un tipo de convenio arbitral, el cual se encuentra protegido bajo el principio de separabilidad del convenio arbitral. En ese sentido, no puede ser de que si una parte declare la caducidad, la resolución o se declare la nulidad del contrato, el convenio que contiene una cláusula escalonada sea interpretado solamente en un apartado y en el otro no. Todo el convenio arbitral sobrevive bajo el principio de separabilidad del convenio arbitral. Eso quiere decir que sigue produciendo plenos efectos. Muchas gracias, doctor Bailey, por su respuesta. La siguiente pregunta, para ambas partes en realidad, ¿qué opinión pues les merece respecto a justamente la obligatoriedad de esta cláusula en apariencia en esa cláusula que establece un trato directo, que establecería un trato directo previo,
¿qué opinión les merece que se establezca un plazo de 30 días para el agotamiento del trato directo? ¿Consideran que esto reforzaría la obligatoriedad de recurrir al trato directo previo al sometimiento al arbitraje? ¿O simplemente el solo recurrir por alguna de las partes al arbitraje implicaría tácitamente la renuncia a recurrir previamente esta vía? Doctor Vélez, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor. En referencia a su consulta, en general, no podría, en este caso, si entendí bien la consulta, suspenderse el arbitraje para llevar a cabo la etapa previa. No, disculpe, no le he preguntado, de repente no he entendido de repente la pregunta. Lo que le estoy preguntando puntualmente es lo siguiente. ¿Qué opinión le merece que la cláusula 20ª del contrato establezca un plazo determinado para el agotamiento del trato directo, luego del cual deben someterse a un arbitraje? ¿Eso reforzaría la obligatoriedad de recurrir al trato directo, sí o no? Y de ser así, el solo sometimiento al fuero arbitral por parte de CAINSAC implica que no se deba agotar ese trato previo, sí o no. Esas son las preguntas que le he efectuado. Y esas son para Muchas ambas gracias, partes. señor árbitro. Muchas gracias, señor árbitro, por haberme repetido la pregunta. En realidad, con respecto a su primera consulta, efectivamente, el hecho de que las partes no solamente hayan establecido el trato directo, sino que justamente hayan establecido una etapa de 30 días, inclusive señalando de que esta fecha partirá desde que una parte comunica a la otra, refuerza la obligatoriedad de cumplir con esta etapa previa. Y eso lo podemos encontrar inclusive en diferente doctrina, que si me permite citarla, la puedo citar. Con respecto a su segunda consulta, señor árbitro, el hecho de que la contraparte haya iniciado o haya presentado su solicitud de arbitraje, no quiere decir de que el trato directo estipulado en la cláusula 20ª quede sin efectos o ya no deba ser cumplido, porque las partes han establecido o han manifestado su voluntad para que ello sea cumplido justamente. En todo caso, no tendría ningún sentido establecer una etapa previa al arbitraje si ésta va a quedar sin efectos cuando una de las partes, que en este caso es CAINSAC, presente su solicitud de arbitraje y simplemente quedaría sin efecto la etapa previa. Ello no puede ser interpretado de esa forma, señor árbitro. Doctor Chacón, en el mismo sentido de la pregunta formulada, ¿qué tiene Eh, que decir? Muchas gracias, estimado árbitro. Nosotros, por el contrario, opinamos que el plazo de 30 días, en ese sentido, merma en realidad el carácter obligatorio del trato directo, principalmente porque establece el hecho de que las partes tienen que tener un tiempo razonable de 30 días para verificar si sus relaciones no están lo suficientemente deterioradas como para resolver el conflicto por sí mismas. Es decir, este plazo de 30 días ha sido fijado ante la evidente situación de que las partes pueden romper en un plazo mayor sus relaciones y no tendría sentido acudir al trato directo. En ese sentido, nosotros debemos señalar que ya ha pasado más de un año desde que ha surgido el conflicto. Perdón, más de 30 días desde que ha surgido el conflicto. En consecuencia, también quisiéramos señalar lo siguiente. Respecto a nuestra acción de iniciar el arbitraje, se puede determinar que es un acto concluyente de que nuestras relaciones con la Municipalidad Provincial de Boracancha se hallan rotas. Asimismo, probablemente un trato directo sería infructuoso. Ok, doctor Vélez. Ok, doctor Chacón, le agradezco. Muy brevemente, respecto a la recusación planteada, quería preguntarle al doctor Vélez, ha invocado las reglas de la IVA. ¿De qué modo las reglas de la IVA resultan aplicables en este caso, siendo estas unas normas del soft law? Ustedes han acordado mediante las reglas procesales la aplicación de las reglas de la IVA para poder verificar justamente la independencia, la imparcialidad de los árbitros. ¿Han pactado de algún modo en algún documento o instrumento que estas reglas sean aplicables?
¿Por qué resultarían aplicables el caso concreto? ¿Nos podría explicar ello, por favor, tanto el doctor Vélez y en su oportunidad el doctor Chacón, por favor? Sí, señor árbitro, quisiera hacer referencia a ello, a lo que, si me permite, aquí la encontré. Sí, señor árbitro, nosotros hacemos alusión a la regla SIVA, dado que estas reglas de la International Bar Association representan lo que conocemos como costumbre o práctica arbitral. Ahora bien, ¿por qué hacemos alusión a ello? Es cierto, las reglas SIVA no están estipuladas en el convenio arbitral ni en ninguna parte del contrato de concesión. Sin embargo, ante la ausencia de pacto entre las partes y ante la ausencia de algo específico en la ley de arbitraje que nos permita identificar en qué supuestos o en qué supuestos no podría ser recusado el árbitro, hacemos alusión a la regla SIVA en relación o haciendo uso del numeral 3 del artículo 34 de la ley de arbitraje, la cual nos menciona expresamente que si no existe algo establecido por las partes y este decreto legislativo no menciona algo al respecto, el tribunal arbitral podrá recurrir según su criterio a los principios arbitrales, así como los usos y costumbres en materia arbitral. Es por ello, señores árbitros, que nosotros hacemos uso de una regla de soft law ampliamente reconocida para poder señalar en este caso la recusación del árbitro Edward Joseph al carecer de imparcialidad e independencia para resolver las controversias en este arbitraje. En el mismo sentido, gracias, doctor Vélez, en el mismo sentido, doctor Chacón. Nosotros coincidimos con la contraparte en el hecho de que las reglas IVA no han sido pactadas. Sin embargo, también coincidimos en el hecho de que el numeral 3 del artículo 34 justamente hace referencia a que ante algún vacío nosotros podríamos informarnos a través de los principios arbitrales y de las costumbres en materia arbitral. Y sabemos que las directrices y reglas de la SIVA principalmente recogen principios que son práctica reconocida en el derecho arbitral y en la práctica en materia arbitral. En ese sentido, consideramos que es posible invocar la regla SIVA. Ok, ok, doctor Chacón. Sí. ¿Consideran, para ambos, esta pregunta, que el árbitro Joseph ha vulnerado el deber de revelación al momento de aceptar el encargo como árbitro en esta controversia, no revelando que tendría vinculación vinculación con quien financia este arbitraje? Doctor Si me Vélez. permite. Ok. Sí, señor árbitro, en este caso nosotros, en el supuesto negado, claro está, de que se desestimen nuestras anteriores objeciones jurisdiccionales, nosotros solicitamos la recusación de este árbitro por dos aspectos. En principio, porque no tiene imparcialidad, dado que ha expuesto públicamente en diferentes situaciones su rechazo a las entidades públicas. Y la Municipalidad Provincial de Boracancha es una entidad pública. Sobre la independencia, señor árbitro, la empresa CAINSA pretende en este caso tergiversar un poco los hechos del caso, porque es claro el hecho del caso 39. La empresa CAINSA no cuenta con capital financiero para iniciar el arbitraje y por eso tuvo que recurrir a la empresa Te Presto Financiamiento SAC. Y justamente esta empresa Te Presto Financiamiento SAC es una empresa que realiza pagos al árbitro Edward Joseph. Es decir, el árbitro tiene un interés económico en el futuro laudo, el cual se encuentra en la lista roja de la regla SIVA, tiene un interés económico en la decisión que se vaya a tomar en el futuro laudo. No es cierto, señores árbitros, lo señalado con respecto a que sería un aparente importante inversor. Sobre eso sí existe duda, pero con respecto a los pagos que ha recibido el árbitro Edward Joseph, sobre eso no existe ninguna duda, señores árbitros. El informe de la SUNED ha sido demasiado claro al respecto. Doctor Chacón, en el mismo sentido de su contraparte, ¿considera que se ha vulnerado el deber de revelación por parte del árbitro Edward Joseph? Consideramos que no, principalmente porque en los hechos del caso no se especifica el vínculo que existe entre el señor Edward Saint Joseph y la empresa TPF, que es una empresa de financiamiento. Se hace mención a que existen pagos por parte de TPF al señor Edward Saint Johnson. Sin embargo, no es especificado la naturaleza de esos pagos. ¿Por qué? Porque se hace alusión a un reporte de SUNAT. En ese sentido, este reporte de SUNAT, de acuerdo a la legislación tributaria en Perú, puede ser el PDT 621, el PDT PLAME o incluso la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Si nosotros apreciamos esto, por ejemplo, si hubiera un supuesto de dependencia respecto del señor Edward S.T. Joseph en el PDT, se podría apreciar claramente porque
una empresa hace justamente la retención del 8% por el impuesto a la renta de cuarta categoría a quien le brinda estos servicios, ¿no? De asesoría legal, o podría incluso hacer las retenciones referentes al impuesto a la renta de quinta categoría y eso se vería reflejado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué clase de pagos le hace TPF al señor Edward Saint Joseph? ¿Es un importante inversor en realidad o cuál es la naturaleza de esos pagos? En primer lugar, queda descartado que sea un dependiente, es decir, que el señor Edward St. Joseph no puede ser recusado por alguna relación de dependencia respecto de TPF. En segundo lugar, estos reportes, ¿qué tipo de pagos podrían ser? Al de acuerdo a la normativa tributaria, tenemos que existe un documento que tiene una denominación similar, que es el reporte tributario para terceros. El reporte tributario para terceros hace que para el cumplimiento de una deuda tributaria, nosotros justamente tengamos que presentar este reporte. Y para el cumplimiento de dicha deuda tributaria, bueno, para el cumplimiento de dicha deuda tributaria, nosotros presentamos este reporte y a su vez nos va a servir para solicitar un crédito. El único documento que tiene esta naturaleza, Estimado doctor Chacón, me queda clara su respuesta, no hay ningún problema. Le agradezco. Le agradezco a ambas partes por sus gentiles respuestas y su concreción al momento de responder. Señor presidente, no tengo más preguntas al respecto. Ok, perfecto. Voy a ser muy breve, una pregunta por cada una de las partes. Y vamos a empezar con el doctor Chacón. Doctor Chacón, su contraparte ha hecho mención al uso de la siguiente frase, ¿no? Y con respecto al tema de la recusación. Hay una aversión y rechazo por las entidades públicas, en este caso hablando del árbitro. ¿Qué comentario le merece eso, doctor Chacón? consideramos que Consideramos que el hecho de que se mencione que hay una aversión o rechazo por las entidades públicas es en realidad una cuestión que apela justamente a la reputación del árbitro como persona privada y no en el ejercicio de la función jurisdiccional. De acuerdo al caso Canto Salaverry, los árbitros ejercen función jurisdiccional porque el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional y en realidad se está citando cuestiones que pertenecen al ámbito privado que no deberían ser citadas. Asimismo, se trata sobre un perjuicio que existe sobre el árbitro, que no se encuentra acreditado, simplemente se hace vagas referencias a conferencias o cuestiones por el estilo. Y habría que señalar justamente tal vez qué naturaleza tienen esas conferencias, si son académicas, si critica tal vez el accionar del Estado, lo cual estaría correcto si en el caso en concreto que está criticando, justamente el Estado ha actuado mal. En realidad nosotros entendemos que eso no puede ser prueba de que el señor Edward Saint Joseph no es imparcial. Ok, muchas gracias, doctor Chacón. Doctor Vélez, nuevamente respecto al tema de la recusación, su contraparte habla que usted utiliza términos como presunto inversor, que esto se basa en reportes de pago de SUNAT, que eso implica reserva tributaria, etcétera. ¿Qué comentario le merece eso? Eh, sí, señor árbitro, con respecto a la primera consulta, el árbitro Edward Joseph claramente recibe pagos de la empresa Te Presto Financiamiento SAC, porque eso está establecido por el SUNAT. En lo que habría, en todo caso, ambigüedad es después de la coma, después de la Edward Joseph, donde dice toda vez que aparentemente este árbitro sería un importante inversor. No sabemos ellos, señores árbitros, no sabemos si el árbitro es un inversor, es un accionista. En todo caso, el árbitro debió de revelarlo desde el primer momento, desde que aceptó, porque el no revelar su conexión con la empresa Te Presto Financiamiento SAC recibiendo pagos ya es una falta que nos causa dudas justificadas para solicitar su recusación. Con respecto a la segunda consulta de la reserva tributaria, señores árbitros, la contraparte ha hecho alusión a que nosotros estaríamos trayendo una prueba ilícita a este tribunal arbitral, que nosotros no podríamos tomar conocimiento de ello. Sin embargo, quisiera hacer alusión aquí al literal F del artículo 85 del TUO del Código Tributario. En el numeral 2, específicamente, señor árbitro, se menciona la información requerida por las dependencias competentes del gobierno central para la defensa de los intereses del Estado peruano en procesos judiciales o arbitrales en los cuales este último sea parte. Esa es una excepción a la reserva tributaria. Es decir, la Municipalidad Provincial de Boracancha, a través del gobierno central, puede solicitar la información a la SUNAT
que la ayude en este caso con un proceso judicial o arbitral. En este caso estamos en un proceso arbitral. En ese sentido, señores árbitros, nosotros estamos trayendo una prueba totalmente lícita que no cuestiona de ninguna forma la reserva o el secreto bancario del árbitro Edward Joseph, toda vez que ni siquiera hemos mencionado las cantidades o el porcentaje. De lo único que tenemos conocimiento, y es el informe que se nos ha remitido por medio de la SUNAT, es sobre los pagos que este árbitro recibe de la empresa Te Presto Financiamiento SAC, lo cual es totalmente objetivo y es una duda totalmente justificada para solicitar su recusación. Muchas gracias a ambas partes. Inmediatamente vamos a proceder con la siguiente etapa de forma, no, etapa de fondo, ¿no? Bien, ¿quién va a hacer uso de la palabra por parte de Caminos e Infraestructura, SAC? Estimado árbitro, yo voy a hacer uso de la palabra. Me presento. Mi nombre es Lady Diana Bustamante Moreno. Perfecto. Vamos a utilizar los mismos tiempos, 8 minutos. Puede usted empezar, por favor. Muchas gracias. Bien, señores miembros del Tribunal Arbitral, solicito 4 pretensiones. Primero, que se declare la invalidez de la terminación contractual por caducidad al no haber seguido un procedimiento previsto en el contrato. Segundo, que se declare la invalidez de la terminación contractual por caducidad al no existir una motivación. Asimismo, que este tribunal declare la responsabilidad de la municipalidad por la paralización del proyecto, por no expropiar las áreas que son materia de concesión, y en tenor a todo ello, solicitamos que declare la responsabilidad civil contractual de la municipalidad y condene al pago de 80 millones de dólares conforme a derecho y en protección de la buena fe y la seguridad jurídica. Venimos hoy a demostrar, sin lugar a dudas, que la terminación contractual emitida por la municipalidad el 10 de enero no es solo inválida, sino que constituye un acto arbitrario que vulnera frontalmente el contrato, la ley, y también podemos hablar de los principios esenciales que manejamos en este caso de las APPs. Ese día, ya mencionado, el Consejo Municipal, en una sesión que fue transmitida por YouTube, decidió poner fin al contrato de concesión del proyecto Caminos de la Selva, escudándose en alegaciones de afectación al libre tránsito, supuestos actos de corrupción y un malestar ciudadano que en realidad fue amplificado por los medios. Pero he aquí un punto central. Ninguna de las imputaciones que usaron para terminar este contrato fue acreditado con prueba objetiva, un informe técnico o una causal legalmente válida. Lo manifestado en mérito a lo regulado en la cláusula 15ª, si me pueden seguir, del contrato, determina en el penúltimo párrafo, y me permito leer, ¿no? El concedente podrá terminar unilateralmente el contrato por razones de interés público, notificando al concesionario y a los acreedores permitidos con 180 días de anticipación. De una interpretación integral de todo este párrafo, me queda claro 2 cosas y se tienen que cumplir 2 condiciones respecto al procedimiento. La primera condición es que se debe notificar al concesionario con 180 días de anticipación a la decisión de terminar con la existencia del contrato. Es como un preaviso. Hecho que no se ha cumplido, la entidad o el concedente no ha acreditado dentro de su demanda ninguna documental que determine el cumplimiento de tal requisito. Es decir, que no aporta probatoriamente en su contestación una carta, un oficio o algún otro documento que advierta que mi representada ha tomado conocimiento de su decisión de caducar el contrato. En ese sentido, la segunda condición va respecto a la notificación en estricto de parte de la entidad, donde nos notifican con el documento exacto que nos permite conocer que esta decisión unilateral de caducidad ha sido en base a determinados hechos, a determinados fundamentos. Es así como se evidencia de los hechos del caso, y me permito remitirme al punto 32 y 33. No se evidencia ninguna documental o ninguna prueba que manifieste esta debida notificación. Es así como expresa el caso Lidercom versus la Municipalidad Provincial de Lima, es que se debe de seguir un procedimiento estipulado, pues solo así se dará una última oportunidad al contratista de cumplir con sus obligaciones. Además, claro está, estimados árbitros, lo pactado debe cumplirse, y esto fue pactado dentro del contrato.
Además de ello, el acuerdo de consejo se debe declarar inválido por la omisión de la motivación. En el mismo apartado, en el punto 32, se señaló que la caducidad del contrato fue por la afectación al libre tránsito y presuntos hechos de corrupción que fueron cometidos por la ingeniera Elizabeth Mendo. Respecto a ambas razones, a continuación les demostraré que han cometido un defecto en la motivación. En caso de los presuntos hechos de corrupción, se tiene que, de acuerdo al artículo 2, numeral 24, literal E de la Constitución, toda persona es declarada inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad. En ese sentido, se aprecia un grave defecto de motivación, porque la caducidad se fundamenta en hechos presuntos que no han sido declarados penalmente. Entonces, en ese sentido, de acuerdo al expediente 728-2008, que es el controversial caso de Juliana Yamoja, la ausencia de pruebas implica una deficiencia en la motivación externa y la misma debe ser sancionada con nulidad. Por otro lado, respecto a la afectación del tránsito, al tratarse de un derecho constitucional, el TC ha manifestado que su afectación debe motivarse en 3 puntos en específico. Primero, se debe determinar el enunciado normativo que reconoce el derecho invocado. Segundo, se debe de constatar que el titular de derecho, en este caso estamos hablando de la población, se beneficie con la posición jurídica adoptada. Y me permito preguntarles, estimados árbitros, ¿en realidad terminar el contrato ha sido lo más beneficioso para la población? ¿La obra ha concluido? ¿Se sigue afectando el libre tránsito? Entonces, en realidad, la municipalidad está velando por el interés público y como tercer punto se manifiesta que se debe verificar que la afectación incide en el ámbito constitucionalmente protegido. Sin embargo, reitero que de los hechos del caso no se aprecia en ningún punto que la municipalidad haya seguido esta motivación, por lo que si ellos manifiestan que lo han hecho por interés público, me permito remitirme al caso arbitral Conviar versus la Municipalidad Provincial de Callao. El Estado no puede declarar la caducidad de un contrato por razones de interés general sin mayor expresión de la causa. Del mismo sentido, la sentencia 2488-2004 del Tribunal Constitucional, en su fundamento 9 determina que si bien es cierto, el interés público es un concepto indeterminado, esto no significa que puede ser librado a discrecionalidad de la administración. En ese sentido, es necesario que esta terminación sea idónea, necesaria y también proporcional para que funja como un límite respecto a la arbitrariedad que puede darse por parte de la municipalidad. Análisis que, les reitero, no se aprecia en el caso concreto. Como tercera pretensión, les manifestaba que solicitamos que declaren la responsabilidad de la municipalidad por la paralización del proyecto. Y esto es que respecto a la entrega de áreas ha habido una omisión atribuible a la municipalidad. Uno de los elementos centrales que explica esta paralización es el hallazgo de riesgos arqueológicos en el tramo del conflicto afectado, hecho que generó una oposición social y también una imposibilidad de continuar con la ejecución de dichas obras. Todo esto, y me permito expresarlo así, se generó porque la entidad no entregó las áreas saneadas conforme al artículo 30 del Decreto Legislativo 362, y me remito a la parte final de las declaraciones del caso, en donde se manifiesta que los predios ocupados por el Centro Vacacional El Dorado es propiedad de carácter privado. Entonces, la entidad no cumplió con sus obligaciones. Por lo expuesto, señores árbitros, solicitamos declare la responsabilidad civil contractual de la municipalidad y condene al pago de 80 millones de dólares conforme a derecho y en protección de la buena fe y la seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar pase a su contraparte, rápidamente. 8 minutos. 10:36, empezamos. Buenos días, señores miembros del tribunal. Mi nombre es Rosemary Chero y el día de hoy ejerzo la defensa legal de la Municipalidad Provincial de Borocancha. En mi intervención estructuraré y desvirtuaré las 4 pretensiones arbitrales que vienen a ser presentadas por la empresa Cainsac. En primer lugar, la empresa Cainsac está solicitando que se declare la invalidez de la declaratoria de caducidad efectuada por nuestra representada, porque presuntamente no se habría cumplido con el procedimiento regulado en el contrato en la cláusula 15ª.
La demandante sostiene que del hecho del caso 33 se habría declarado una declaratoria de caducidad por una transmisión de la asamblea que fue transmitida en vivo. Sin embargo, señores miembros del tribunal, tenemos que ser claros en que aunque si bien se realizó una transmisión en vivo de un acuerdo municipal, lo cierto es que este acuerdo de consejo también fue publicado en un medio oficial, siendo esto la propia página web de la municipalidad. Y esto ocurrió el 14 de enero del 2025. ¿Qué nos dice la LEPAG? La Ley de Procedimientos Administrativos nos señala en su artículo 20 que como una modalidad de notificación está perfectamente previsto en el numeral 20.13 la notificación en la publicación del acto en el respectivo portal institucional en caso la entidad cuente con este mecanismo. En ese sentido, señores árbitros, tenemos que ser muy claros al respecto. La notificación fue un acto jurídico válido que se realizó el 14 de enero del 2025 y este efectivamente fue notificado conforme lo prevé la ley de procedimientos administrativos en su numeral 20.13. Entonces, hasta acá tenemos una notificación válida. Ahora, el segundo punto de la intervención de la demandante es señalar que no se habría cumplido con el procedimiento previsto en el contrato en la cláusula 15ª, el cual establecería, según sus propias palabras, un plazo de notificación previa de 180 días de notificación. Señores miembros del tribunal, ese plazo de 180 días de notificación, cuando hablamos de la declaratoria de caducidad de un contrato, no es un supuesto de una suerte de doble notificación como entenderíamos en otros supuestos de resolución de contrato. No es que yo declaro la caducidad y 180 días después tengo que volver a avisarle a la contraparte que se ha hecho efectiva esta declaratoria de caducidad, sino que este plazo de 180 días de anticipación es para la eficacia de la resolución. Y eso está previsto y es una cláusula que se repite constantemente dentro de los contratos donde se rige la ley de asociación público-privadas. Casos como estos están en contratos como lo es Red Dorsal y como lo fue en su momento, por ejemplo, el contrato que teníamos en Convial. Entonces, no existe acá ningún incumplimiento a la figura de declaratoria de caducidad. Lo que hay es una efectiva notificación válida conforme a la LEPAG y también un procedimiento que se ha seguido conforme a lo que he establecido y lo que se pactó en la cláusula 15ª de este contrato de concesión. Entonces, señores miembros del tribunal, hasta este punto tiene que declararse infundada la primera pretensión de la demandante. El segundo punto es que habría una invalidez de esta declaratoria de caducidad por falta de motivación. Señores miembros del tribunal, tengo en mis manos lo que es el acuerdo de consejo número 11 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cuando tomaron la decisión de declarar la caducidad por interés público del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, es cierto, se hace un análisis, como efectivamente ha pasado en este caso, de cuáles son las causales que motivan, pero la parte del acuerdo es solamente son no más de 5 líneas y señala que efectivamente se confirma la acción iniciada por la Gerencia de Promoción, en este caso sería la GEPIPU, en el marco de sus competencias a fin de declarar el término unilateral de este contrato, tal cual ha pasado en este caso. Entonces, señores miembros del tribunal, seamos claros, lo que en este caso opera es que siempre y cuando se acredite que existe una causal directa de afectación al interés público, la municipalidad o la entidad competente dentro del contrato de concesión queda facultado. Queda facultado no solamente por la ley, pues el decreto legislativo 1362 señala que es una causal de terminación de contrato válida la afectación al interés público, sino a lo convenido por las propias partes, pues la misma cláusula que ha sido leída por la contraparte señala expresamente que esto es algo que se permitía el contrato y que se pactó así. Entonces, señores miembros del tribunal, acá no podemos hablar de un supuesto de no motivación o una no motivación correcta, porque esta figura no lo exige así, siempre y cuando existe y se demuestra que existe una afectación directa al interés público. Ahora, señores miembros del tribunal, el interés público correctamente, como ha señalado la contraparte, exige también que pase por un test de proporcionalidad, el cual es el test típico que todos conocemos. Y este requiere acreditar los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, entendamos que la idoneidad en este caso es que había una afectación directa a la libertad de tránsito y la medida idónea en ese momento era suspender el cobro de tránsito a través de la efectiva declaratoria de caducidad. Esta era la medida que iba a satisfacer la protección a un derecho fundamental como es la libertad de tránsito previsto en nuestra propia Constitución. En segundo lugar, la necesidad era precisamente tutelar
este interés y este derecho constitucional. Y en tercer lugar, la proporcionalidad se ve reflejada porque no existían medidas alternas o alternativas viables que pudiesen velar por la protección de este derecho constitucional. Entonces, señores miembros del tribunal, definitivamente estamos hablando de una medida que fue idónea, necesaria y proporcional, y en función a la cual se declaró válida efectivamente y conforme a lo previsto en la ley y en el contrato, la declaratoria de caducidad por interés público. Entonces, señores miembros del tribunal, en consecuencia corresponde que se declare infundada la segunda pretensión de la demandante. Como tercer punto, la demandante solicita también que se declare que habría una responsabilidad atribuible a nuestra representada por la paralización que ocurre en obra y señala dos hechos. En primer lugar, señala el hallazgo de restos arqueológicos que serían responsabilidad de nuestra contraparte al no haber expropiado correctamente la propiedad o saneado. Señores miembros del tribunal, la contraparte ha leído uno de los hechos que están en las aclaraciones, pero lo que no lee es el hecho que le sigue, consecuente, y este señala que la obtención de los IRES en el presente caso se gestionaba progresivamente por tramos, conforme avanzaba la ejecución de la obra. Este enfoque respondió tanto a la magnitud del proyecto como a las particularidades del territorio intervenido. ¿Esto qué quiere decir? Que en este contrato, en este caso, lo que la municipalidad hacía era ir entregando los terrenos progresivamente. Si efectivamente se entregó este club todavía dentro de una concesión, es porque este terreno todavía no había sido entregado porque aún no era parte del alcance de ejecución de la obra. Entonces, señores miembros del tribunal, acá tampoco podemos hablar de amparo alguno ante esta pretensión. En consecuencia, señores miembros del tribunal, la demandante está solicitando como última pretensión que se le reconozca una indemnización por responsabilidad por 80 millones. Señores miembros del tribunal, la demandante no está ni sustentando en función a qué determina 80 millones, ni acreditando que exista conducta antijurídica de nuestra contraparte, ni mucho menos acreditando que hay un daño cierto. Me permito citar al primer orador de la defensa, el cual señaló que uno no puede sorprenderse por sus propios actos. Y señores miembros del tribunal, lo que aquí la demandante plantea y todas las pretensiones que está trayendo son hechos completamente contrarios a lo que pasó en el caso en materia de controversia. Entonces, señores miembros del tribunal, seamos claros. Acá no corresponde que se ampare ninguna de las pretensiones. Lo que sí existe es una declaratoria de caducidad válida y en consecuencia corresponde que ésta sea reconocida de la presente forma. Por tanto, señores miembros del tribunal, solicito respetuosamente se declaren infundadas las 4 pretensiones formuladas contra la contraparte y quedo al pendiente de sus preguntas. Muy bien, rápidamente la réplica y dúplica por 2 minutos cada uno, por favor. Empezamos con la parte demandante. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, respecto a ello, voy a manifestar que la contraparte está intentando confundir a los árbitros, en tanto que de la cláusula 25ª se manifiesta que no son 180 días posteriores al acuerdo de consejo, sino que son 180 días de anticipación. Además de ello, la norma señalada respecto de la LPAG no aplica para efectos de notificación en el marco de un contrato administrativo, toda vez que está diseñada para regular relaciones jurídico-administrativas entre el Estado y sus contratistas o los concesionarios. En ese sentido, contractualmente se pactan domicilios físicos o electrónicos, pues cada contrato contiene una cláusula específica. Y en el caso concreto, no existe una cláusula que establezca que las comunicaciones se deben de haber realizado por YouTube a través de la página de entidad, o en todo caso, si hubiese sido así, las ampliaciones de plazo también hubieran tenido el mismo tratamiento. Asimismo, respecto al procedimiento y la debida motivación, tratan de esbozar argumentos sin sentido que pretenden dar otra forma para determinar que sí debidamente se han motivado. ¿Cómo me va a manifestar que el interés público no tiene que sustentarse o argumentarse en un razonamiento válido? Asimismo, no hemos determinado que la paralización atribuible a la municipalidad sea por los hallazgos arqueológicos, sino que estos se han realizado por no entregar las áreas. Y estamos confundiendo la obtención de las IRAs con el saneamiento de las propiedades. En ese sentido, al determinar que el Club El Dorado era una propiedad privada, esta no se entregó y esta se debió de entregar incluso antes del inicio de la ejecución de toda la obra. Eso sería todo por mi intervención. Muy bien. Y por igual tiempo su contraparte. Bien.
Sí, señores miembros del tribunal. Lo que la cláusula decimoquinta señala expresamente es que la caducidad, el concedente podrá terminar unilateralmente el contrato por razones de interés público, notificando al concesionario y a los acreedores permitidos con 180 días de anticipación. Señores miembros del tribunal, aquí no estamos sosteniendo que estos 180 días de anticipación sean con un criterio de posterioridad. Los 180 días de anticipación se tienen que entender como 180 días de anticipación a los efectos que genera esta terminación de contrato. Y esto es lo que nos señala Proinversión. Proinversión ha hecho sus propios lineamientos referente a lo que son buenas prácticas en asociaciones público-privadas y señala expresamente la misma cláusula. ¿Cuál es la lógica detrás de esta? Que dentro de sus 180 días el concesionario pueda hacer un traslado ordenado de la concesión al concesionario, pero no estamos hablando de una notificación previa. ¿Y eso por qué? Porque cuando estamos hablando de una causal por interés público, de lo que se vela es precisamente por ponderar en la medida posible, en la medida más rápida y en el tiempo oportuno. Entonces, señores miembros del tribunal, acá no podemos hablar de una suerte de notificación doble como podría ocurrir en otros supuestos, como cuando hablamos de una resolución de contrato por incumplimiento, de una resolución de contrato, por ejemplo, por fuerza mayor. Ese no es el supuesto. Estamos en un supuesto diferente. Y lo que nos señala la ley y lo que nos señala también estos lineamientos, lo que nos señala estos lineamientos es que estamos hablando de un supuesto donde la eficacia de la terminación del contrato opera los 180 días, no de una resolución doble, ni mucho menos condicionada a otro supuesto. Entonces, señores miembros del tribunal, ratifico nuestra solicitud para declarar infundadas las 4 pretensiones formuladas por la demandante. Muchas gracias a ambas partes. Bien, en este momento yo voy a empezar con la estación de preguntas, también por una cuestión también de brevedad. A ver, a los representantes de la municipalidad, doctora Rosemary, ¿cuál era el procedimiento para declarar la caducidad conforme a los términos del contrato? ¿Se decía que tenía que ser por una transmisión en vivo, a través de la web de la municipalidad? Porque una cosa pues es el acto mismo y otra cosa es la notificación. A ver, explíquenos, por favor. Sí, correcto. Señor presidente, si me permite, la cláusula, en la página 8 del hecho del caso, la cláusula es clara. Señala, el concedente podrá terminar unilateralmente el contrato por razones de interés público, notificando al concesionario y a los acreedores permitidos con 180 días de anticipación. No nos habla de una notificación por alguna suerte de conducto notarial en específico, ni mucho menos, pero es en cumplimiento precisamente esta cláusula que, si me permito citar, en el hecho del caso 33 se señala que se publica un acuerdo de consejo, el cual se publica el 14 de enero del 2025 dentro de la página web de la municipalidad. Esta es la notificación. Ahora, el tema de los 180 días, como señalo, son el plazo de 180 días en los que los efectos de la determinación del contrato surten a posteriori. Y esto ha sido reconocido así, por ejemplo, en contratos como el contrato de caso Red Dolsar, donde la cláusula es exactamente la misma, se prevén precisamente 6 meses, que equivale a estos 180 días, y casos como, por ejemplo, el de Convial, que en su momento fue ratificado en CIAD. Bien, doctora, traslado la misma consulta a su contraparte, doctora Bustamante. El procedimiento, ¿y estuvo bien aplicado en este caso, según su punto No, de vista? doctor, muchas gracias por la pregunta. Tal cual como ya leyó la doctora Cheto, se manifiesta con 180 días de anticipación. Es decir, que antes de la notificación, que vale añadir, no hubo una notificación con el acto administrativo que se declara, que declara o termina el caduco el contrato, se debió 180 días previo manifestar que se tenía la intención de terminar el contrato por caducidad. En ese sentido, no se ha seguido el debido procedimiento. Incluso en la misma cláusula manifiesta que dentro de los 30 días siguientes, es decir, 180 días previos a esta terminación por caducidad, el concesionario deberá acreditar las inversiones y gastos para determinar las compensaciones. En ese sentido, no se nos ha dado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y solicitar las compensaciones que fueran necesarias en el caso. Es decir, no se ha dado este preaviso y después de estos 180 días, con el acuerdo de consejo que ellos manifiestan, tampoco se ha dado una notificación. Por lo tanto, se determina que del contrato no se ha seguido un procedimiento previsto y por eso debe declararse inválido esta terminación. Gracias, doctora Bustamante. A su contraparte y para unas precisiones,
La doctora Bustamante, doctora Rosemary, nos ha señalado de que ustedes confunden la obtención de los IRAs con el saneamiento. ¿Eso es correcto? No, señor presidente. Nosotros somos conscientes que los CIRA son un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Sin embargo, la precisión que yo realicé durante mi exposición fue porque la demandante ha señalado que habría un incumplimiento por parte del concedente de no haber entregado el terreno correctamente saneado. Ahora, de las aclaraciones del caso, cuando nos hablan acerca de las obras, nos hablan de que, por ejemplo, actuaciones como lo era la obtención de los IRAs durante la vigencia de este contrato se gestionaban progresivamente por tramos. ¿Por qué es que se gestionan progresivamente por tramos? Porque de los hechos del caso nosotros podemos inferir razonablemente que estamos frente a un contrato donde los terrenos donde se iba a realizar esta ejecución se iba realizando progresivamente. No estamos hablando de un supuesto donde se entregue todo el terreno y el contratista tuviese que hacer la ejecución a totalidad en ese momento, sino que tanto las obligaciones de la concesionaria como las obligaciones del concedente se iban cumpliendo parcialmente. Por eso me permití precisar este caso. Pero ante su pregunta, no estamos confundiendo los hechos. Sabemos que una cosa es la obtención de los IRAs y otra cosa es la obligación de entregar un terreno saneado. Ok, muchas gracias. Para la doctora Bustamante, finalmente, doctora, su contraparte a su vez señala de que ustedes están solicitando una cantidad de 80 millones por concepto de indemnización y eso no tiene ninguna base. ¿Qué nos responde o qué nos dice al respecto? Sí, bueno, por temas de tiempo, dentro de mi argumentación inicial no he podido sustentar todos los elementos necesarios para esta indemnización, pero gracias a su pregunta voy a poder hacerlo. En principio, hemos determinado esta cuantía porque el hecho generador es bastante claro, ¿no? Es la municipalidad quien terminó unilateralmente con el contrato sin causa legítima y sin cumplir la cláusula 15 en abierta infracción al decreto legislativo 1362. En ese sentido, el daño que nos han generado es cuantificable y directo, por lo cual, por daño emergente, estamos solicitando 30 millones a causa de la inversión que no hemos ejecutado y no hemos recuperado. Recordemos que este proyecto tenía una duración de 30 años. En ese sentido, igualmente por lucro cesante, estamos solicitando 40 millones por los ingresos futuros que se habrían frustrado y 10 millones por daño a la imagen. Sé que esto puede ser un tanto controversial respecto al daño moral que se le puede atribuir a una persona jurídica. Sin embargo, hay reiterada jurisprudencia y base legal que están atribuyéndole el daño moral a la persona jurídica y como puede ser la casación 2673-2013 de Lima, en donde los magistrados supremos hicieron énfasis en un análisis referente a la posibilidad de que esta persona jurídica pueda ser dañada moralmente al ser involucrada en noticias falsas que perjudican su reputación, como estamos en el caso concreto. Ese sería el análisis que le puedo brindar, doctor. Muy bien, muchas gracias. Con esta última intervención estamos dando por concluida la presente audiencia. A ver, nuestro secretario, Sí, creo que bien, pasó a doctores. deliberar en este momento. Sí, una vez concluida la etapa oral, se pasará a la etapa decisoria. Por ello, con su venia, miembros del tribunal arbitral, se les asignará una sala aparte para que puedan deliberar. Y a los participantes le pedimos, por favor, que puedan esperar en esta sala. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchachos, buenos días. Continuamos con este trabajo y rápidamente. Primero luego de que ha deliberado el tribunal, y antes que nada, felicitarlos a ambos equipos porque ha sido bastante parejo y si ha habido, y si en el fondo tenemos que escoger a un ganador, es básicamente por cuestiones muy sencillas, fácilmente superables como lógico, pero bueno, igual tenemos que hacerlo. Vamos a empezar con anunciando digamos, al que ha recibido el mérito de mejor orador. En este caso, como mejor orador, el tribunal está designando a Steven Chacón Celada. Felicitaciones. El trabajo, la exposición realizada muy adecuada desde nuestro punto de vista, seguridad digamos, conocimiento del tema, en este caso los aspectos de forma adecuados. La posición, le soy franco, y haciendo paréntesis, ¿no? La posición de la cláusula que se divide entre una y otra, muy particular, pero
Evidentemente, pues el aspecto de cuando usted vaya a defender eso, al principio me quedó una duda, después me gustó y nos ha gustado también, y es por eso que le hacemos la respectiva mención, doctor Steven. Eh, Le vamos a hacer un consejo, pero nuevamente es un tema muy sutil, que si bien lo hacemos nosotros, porque en la práctica tenemos casi más de 20 años en el tema arbitral, y aunque no lo crea. Y no es que se lo vayan a decir en un, digamos, en un tribunal, ¿no? Pero a veces hasta las formalidades de la corbata, entonces ese tipo de cosas son importantes. No se lo van a decir, doctor Steven, no se lo van a decir. Pero a veces puede, para nosotros no, para nosotros es indistinto. Pero nos ha tocado participar en tribunales en los cuales una persona mayor dice, no, pero esa persona, ¿por qué viene de esa forma? Es un falta de no lo, mire, no lo tengo así, sino que le estamos transmitiendo lo que hemos vivido en otros, ¿cómo se llama? Tribunal. Si tuviéramos esa posición, diríamos, no, el doctor tiene ni siquiera para abordar, pero no es el tema. Esas sutilezas a veces pueden marcar una diferencia, ¿no? Una diferencia. Nuevamente, es un consejito, ya usted lo procesará. Pero nuevamente, felicitaciones, doctor Steven. Y los mejores augurios también en su desarrollo profesional. Finalmente, hemos deliberado los tres, hemos llegado a una conclusión respecto a cuál es el equipo que pasa a la siguiente ronda y en esta oportunidad, como estamos señalando, básicamente por aspectos muy puntuales, quizás un poco más de firmeza, quizás un poco más de claridad en algunos conceptos, etcétera, pero nuevamente algo totalmente perfectible, es parte de su proceso también de aprendizaje. Pero en esta oportunidad, el equipo que pasa a la siguiente ronda es el equipo ESAM. ¿Mm? Bueno, por nuestra parte, ha sido un placer haberlos escuchado. Los cuatro oradores de primer nivel, el desarrollo, les auguro un buen desarrollo profesional. Están como para traerlos al estudio. Realmente sí, 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 me ha gustado el desempeño, etcétera. Y nuevamente, de parte de los tres, creo que hablo por los tres en este momento, los mejores augurios para los cuatro. Y ya nos veremos seguro en el desempeño profesional como árbitro. Sería un placer tenerlos en mesa, en tribunal, etc. O como abogados defensores. O si no nos contratan para hacer sus abogados. Muchachos, que les vaya bien. Un abrazo para los cuatro, ¿sí? Gracias.